olvídense de todo lo que saben hasta ahora, vamos a jugar a que son carpinteros, amas de casa y demás, porque todo lo que vamos a ver es grafología pura, pero no tiene ninguna relación, o sea, no traten de relacionarlo con lo que ya saben porque no van a poder y no pasa por ahí. Así que jueguen a que no saben nada y que empezamos de cero. La técnica de la grafología racional o la teoría de la grafología racional fue, podemos decir, creada o inventada por Vicente Lledó hace unos cuantos años en España, en los 80 y 90. Lledó falleció, dejó muy pocos discípulos. Y bueno, yo soy discípula directa de un discípulo del de España, digamos, y soy la única autorizada aquí para difundir esta técnica. Y a lo que aspiro es a dejar mucha más gente que la difunda y que la use para trabajar. Bien, ustedes vamos a jugar un poquitito a que algunos conceptos de grafología conocen, ¿sí? Pero porque los escucharon por ahí. ¿Quién de ustedes me puede definir trazo? ¡Apa! A ver. ¿Sí? Es la unidad mínima de medida. Ese es Lledó. Ah. Claro, la unidad mínima de medida de la escritura es Lledó. Nosotros en grafología tradicional no la usamos como unidad mínima, ¿no es cierto? Decimos que el trazo es el movimiento con la mano de un solo impulso. ¿Sí? Por lo tanto tenemos disculpen, yo no uso PowerPoint ni nada, voy a dibujo en los pizarrones, no sé cuál le queda cómodo, si de este costadito, o subirla. Bien. Nosotros decimos que es en grafología tradicional lo que realiza la mano de un solo impulso, ¿no es cierto? Un impulso gráfico. Por lo tanto, consideramos trazo a 1, 2, 3, ¿sí? O hay escuelas que consideran que esto es un solo trazo. Perdón, vamos a tratar de buscar un útil escritural, ¿sí? En grafología racional definimos, Lledó se empieza a cuestionar acerca de la unidad de la escritura, digamos, como que tiene que haber algo que trascienda toda esta división en aspectos y demás y que sea más importante, que sea como el sustento a todo esto, y encuentra los pequeños movimientos de la escritura. Dice que tenemos movimientos que suben, que regresan, ¿sí? Movimientos que suben, que regresan, que bajan y que avanzan. Para los grafólogos no es arriba, abajo, izquierda, derecha. Sáquense esa concepción de la cabeza, ¿sí? Son movimientos que suben, movimientos que regresan, movimientos que bajan y movimientos que avanzan. Los movimientos que suben, ¿sí? Son aquellos que nos llevan a buscar lo que no tenemos, son necesidad pura. Los movimientos que regresan se asocian a los cambios y a las transformaciones. Los que bajan nos aseguran, sabemos de qué disponemos. Y los que avanzan son los de intercambio. Creo que por allá tenés alguna sillita, ¿Sí? ¿No queda una silla por acá? Subo, busco, adquiero lo que necesito. Regreso, transformo, cambio. Cuando bajo me aseguro, sé de lo que dispongo, tengo la energía para usar. Y cuando avanzo, transfiero, libero, intercambio. Estos movimientos, regresar, bajar y avanzar, no son movimientos puros, digamos, son el sentido que toma el trazo, que puede ir hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia adelante, es decir, sube, regresa, baja o avanza, sino que cuando subimos tenemos la opción de subir y regresar o subir y avanzar, ¿sí? Regresar y bajar o regresar y subir, bajar y avanzar, bajar y regresar, avanzar y bajar o avanzar y subir. Ajá. La famosa lucecita de Lledó la deben haber visto 1000 veces, mi tarjeta está también vista. Lo que me da nombre a estos que llamamos subsentidos del trazo, y los vamos a llamar sube regresando, miren qué original, sube y regresa, ¿sí? Sube centrado, sube avanzando, regresa bajando,
regreso centrado, regreso subiendo, bajo avanzando, bajo centrado, bajo regresando, avanzo bajando, avanzo centrado, avanzo subiendo. Después si quieren anotarse los mails o algo, yo les mando un apunte resumido de esto, así escuchen. Así escuchen. Entonces no es mínimo que escuchar. Sí, yo después les mando por Rubén un apunte. Bien, Lledó nos dice que todo esto es un todo energético, es decir, que nosotros somos un todo de energía, que nos expresamos a través de este movimiento de los trazos. Los movimientos no son estáticos, sino dinámicos, ¿sí? Él no clasifica la escritura como hacemos nosotros, o alguno de ustedes que sea grafólogo, que sepa algo de grafología, en aspectos o en géneros, sino que profundiza un poco más, es decir, no es una clasificación de la escritura, sino una calificación del trazo. Este todo energético que nos explica Lledó, porque vamos a ver ahora que los trazos representan las funciones mentales, emocionales y físicas o orgánicas, ¿sí? Es un todo energético en constante movimiento que nos permite liberar algo de energía para volver a tomarla, ¿no es cierto? Mediante la respiración, mediante el cambio de los glóbulos rojos y la oxigenación de la sangre, ¿sí? Mediante el alimento, consumimos y eliminamos lo que sobra. Mientras toda nuestra entrada, digamos, y nuestra salida permanezca en equilibrio, nosotros estamos con el concepto de salud. Decimos que el cuerpo está en homeostasis, que está en equilibrio. En la medida en que sale más de lo que entra de esta energía, esto se deforma, ¿sí? Y podemos considerar el concepto que nosotros tenemos de enfermedad, cualquier desequilibrio orgánico. Por ejemplo, que salga más de lo que entra, puede ser una persona muy verborrágica, ¿sí? Que habla por demás, que está gastando mucha energía. La bulimia, por ejemplo, sale mucho más de la ingesta, ahí está forzar esta devolución, digamos, sacar el exceso de comida. Y otro de los trastornos puede ser que entre más de lo que sale, que también genera que este equilibrio energético que ahora vamos a terminar de ver se desarticule. Por ejemplo, la obesidad, ¿sí? Ingerimos más de lo que eliminamos. Los pensamientos obsesivos, le damos vuelta y no resolvemos nada. Todo eso desequilibra. La finalidad de esta observación de los trazos es hacer un efecto grafoterapéutico, es decir, a través de los trazos yo expreso qué funciones están mal, ya sean las mentales, las emocionales y las físicas y orgánicas, y a través de recomponer esos trazos yo puedo mandar la información a la función para que se reacomode. Una de las grandes críticas que van a escuchar y que se le ha hecho a Lledó siempre es que él decía que curaba por la escritura, curaba el cáncer, el SIDA, así tenía una visión maravillosa del mundo. Yo les aseguro que yo no curo a nadie, ni la grafología cura, pero sí podemos llegar a restablecer el equilibrio perdido. Si eso es salud, enhorabuena. En grafoterapias tradicionales, no sé si alguno de ustedes trabaja en grafoterapias o han oído hablar o han visto algún ejercicio grafoterapéutico, apuntamos a las partes de conducta, ¿sí? Conductas, emociones, pensamientos, pero no se tiene en cuenta lo físico, a pesar de que todo nuestro estado físico y orgánico también se transmite en la escritura. Estamos mucho más evolucionados en grafología, digamos, mucho más avanzados en lo emocional y en lo mental que en lo físico y orgánico. Se estudia puede ser que tenga un problema cardíaco. A través de los trazos de Lledó podemos determinar no solo el puede ser, sino qué problema es puntualmente y lo que podemos hacer para revertirlo o equilibrarlo. ¿Sí? Pregunten, por favor, e interrumpan si hace falta. Cada uno de estos trazos en principio se asocia a una función. Para Lledó tenemos 3 funciones importantes que son lo mental, lo emocional, condicional y lo físico y orgánico. ¿Sí? Mental es el pensamiento objetivo y puro. Lo emocional condicional es nuestras
sensaciones de pensamiento, ¿no es cierto? El creo que, el me parece que, es la selección totalmente objetiva. Perdón, subjetiva. El mental es subjetivo, el emocional es objetivo. Estoy al revés. El mental es objetivo y el emocional es subjetivo. Perdón. Y por otro lado, lo físico y orgánico. Considera lo físico, todo nuestro cuerpo, la parte exterior, digamos la piel, los elementos de sostén, y lo orgánico, todos los aparatos que tenemos, ¿sí? Aparatos respiratorios, reproductores, etcétera, etcétera. Todas estas funciones mandan su información, mandan una información constante del estado en que estamos. Ustedes, como jugamos a que son grafólogos un ratito, en grafología tradicional lo ven, ¿no es cierto? Me pueden decir si el individuo está cansado, aburrido, si tiene determinadas capacidades, si puede ser que tenga algún problema digestivo. Es decir, todo el tiempo nuestras funciones mandan información. A través de este sistema lo podemos ver mucho más en profundidad, podemos ver hasta la información puntual de si el sujeto tiene una cicatriz en el cuerpo, si se está desarrollando alguna enfermedad, porque el cuerpo se prepara para recibir esa enfermedad. O sea, hasta podemos hacer este pronóstico de lo que al sujeto le pueda pasar y actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Los trazos en principio tienen como una función determinante, aunque todos cumplen todas las funciones. El sube regresando es un trazo mental, el sube centrado es emocional condicional, el sube avanzando es físico orgánico, el regresa subiendo es mental, regresa centrado emocional condicional, regresa bajando físico orgánico. Perdón. Mental, emocional condicional, físico orgánico. Baja avanzando mental, baja centrado emocional, baja regresando físico orgánico, mental, emocional condicional, físico orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada trazo le vamos a asignar una función como que nos lo representa en su totalidad. Le ponemos un nombre a cada uno de los trazos. Ahora vamos a ver cómo los vemos en la escritura. El sube regresando le llamamos el trazo de la observación. El sube centrado de la adquisición. Y el sube avanzando de la solidificación. ¿De cómo? Solidificación, el endurecimiento de los huesos, de la piel, del carácter. El regresa bajando es el de la deliberación o creatividad. El regresa centrado es el de la selección. El regresa subiendo es el de las transformaciones. Baja avanzando es el de la disponibilidad. Baja centrado es de la organización y seguridad. Baja regresando es el de la defensa. ¿Sí? Avanza bajando comunica. Yo sé que es un poco complejo esto y que estamos yendo muy rápido, ¿sí? Pero tenemos poquito tiempo para todo esto y sé que va a haber muchas preguntas. El avanza centrado libera. Y el avanza subiendo es el de la adecuación. ¿Cómo? Adecuación. Dijimos que todos los trazos cumplen todas las funciones. Eso quiere decir que el sube regresando es es la observación pura. Lo que yo veo, lo que yo siento es mirar una película, ¿sí? Es escuchar una música, es sentir si hace frío o calor, todo lo que incorpora a través de los sentidos. En su parte mental, tiene una parte emocional que serían las intuiciones, ¿no es cierto? Que es una observación que yo hago de la realidad desde el plano emocional. Y su parte física y orgánica sería también la autoobservación del organismo, es decir, los anticuerpos. ¿Sí? El sube centrado que tenemos la adquisición, el sube centrado es adquisición pura, es necesidad pura, es donde existe el menos volitivo de todos los trazos, no hay voluntad.
Yo adquiero porque necesito, es el enamorarse, es el tener un vicio. El sube avanzando solidifica, es el que nos muestra cómo está el estado de nuestra piel y huesos, ¿sí? Es el que nos marca si tenemos problemas de calcio en el organismo. Es el que nos marcaría en la parte mental la autosuperación, es decir, cuánta energía más tengo yo para lograr algo. Y así con todos los trazos, tienen todas sus componentes. ¿Cómo lo vemos en la escritura? En la escritura tenemos unas plantillitas que nos llevan a medir con precisión cada trazo, porque no se olviden que tenemos las escrituras muy pequeñitas, los trazos van a ser mucho más pequeñitos. Trabajamos con ampliaciones, con mediciones de estos trazos, porque los trazos además tienen muchas características. ¿Cómo dividimos los trazos? ¿Se acuerdan que dijimos que en tradicional esto podía llegar a ser un solo trazo, movimiento o tres? Nosotros lo dividimos en pedacitos, es decir, cómo se va articulando este movimiento, qué continuidad tiene. Por ejemplo, este sube y avanza, ¿sí? Sería un sube avanzando. Este avanza pero baja, ¿sí? Avanzo bajando. Y este baja y termina, es un baja centrado. Otra vez tengo lo mismo, subo y avanzo, avanzo y bajo, bajo centrado. Subo y avanzo, avanzo y bajo, bajo y avanzo centrado. ¿Sí? En grafología tradicional yo tengo lo que la M implica en general, por suposición o por observaciones, y tengo además que está hecha de un solo movimiento o de una sola forma. Yo voy a catalogar si la M es en arco, en guirnalda, si es filiforme, si es una línea recta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, 10 trazos que me informan acerca del estado mental, emocional y físico orgánico relacionado con cada uno de los movimientos. Fíjense la cantidad de información que una sola letra me brinda. Una solita letra me brinda todo esto. El sube avanzando me va a estar hablando no solo del estado del calcio en el cuerpo, ¿sí? Si tiene algún tipo de descalcificación, de problemas, si puede haber tendencia a los cálculos renales, sino que también me va a hablar de la autosuperación, es decir, qué cantidad de energía el individuo destina para ser mejor, o para un logro. Tengo el avanza bajando, que es el de la comunicación. El avanza bajando es el que me dice cómo el individuo se comunica con los demás. En su parte física me habla de pulmones y laringe, todo lo que tiene que ver con la comunicación. En su parte afectiva de la relación empática que establece con el otro. El baja centrado me habla de cómo está organizado, en todo tipo de organización, porque me habla hasta el equilibrio de la columna y del sistema nervioso central. ¿Sí? Están todos calladitos. Es muchísima la información y cada vez me achicaron más el tiempo. Yo siempre pido por lo menos 3 horas, no 2, 1:30. Bueno, vamos, rápido. Es muchísima la información y estamos viendo solo 1 o 2 posibilidades de interpretación de cada trazo cuando tienen 20 o 30 cada uno, porque implican muchísimas funciones. Fíjense todas las funciones que nosotros realizamos. Y además, ¿por qué es dinámico? Porque en este momento me están observando, me están escuchando, están respirando. Alguno tendrá hambre o cansancio, alguno le apretará el zapato, estará transpirando, tendrá frío. Fíjense todo el cúmulo de funciones que en este mismo momento están tomando mate, que en este mismo momento se habría que arrimarse para... fíjense, la ronda va a ser larga. Fíjense que el cúmulo de sensaciones y de emociones y de pensamientos y sentimientos que en este momento están teniendo, los están dibujando. En grafología tradicional nosotros consideramos a la escritura como algo estático, ¿no es cierto? Quedó impreso, lo puedo medir. Nosotros aquí consideramos el trazo como algo dinámico. Movimiento puro. Bien, hoy no tenemos mucho tiempo de hablar de toda la historia de Jedó y de la energía y que se basa en la física cuántica y demás, en todo lo que es la trigonometría del espacio, y es como muy compleja esta parte. También divide esto
él llama... Uy, perdón, hoy estoy media problemática con mis lentes. Divide esto en los trazos que suben y los que regresan, a los que él llama endofunción, y los trazos que bajan cuando avanzan, él los llama exofunción. Esto tiene que... ¿Alguien se acuerda de algo de física del secundario cuando veíamos... No, todo... Física, ¿no? Negativo. Todos hacen así. Tendría que estar hace un par de Villagrán años acá para que me digan. Claro, ya te cuento solamente 2 o 3. Se olvida. Nah. A ver, Rafael, entonces. Tenemos la energía entrópica y ectrópica. ¿Tampoco se acuerdan de eso? No. ¿Lo vieron? ¿Lo enseñaron? ¿No? Energía entrópica y ectrópica, ¿sí? ¿No? No, me acuerdo de No se acuerdan de nada. Bien. ¿Viste? Lo tenés de La cero. energía cero. No son grafólogos, no saben nada de física. 3 horas o 4 vamos a necesitar. La energía entrópica, ¿qué es la entropía? La entropía es el caos puro, que es el origen del orden de la energía entrópica. Es un principio físico. Antes del orden existe el caos. ¿Sí? ¿Sí? Antes del orden está el caos. El caos da origen al orden. El orden, cuando termina, da origen a un nuevo caos. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Un embarazo. ¿Sí? Caos total. ¿Sí? Es un espermatozoide que está buscando un óvulo en un medio acuoso. ¿Sí? Caos total tenemos en el organismo no sabe qué pasa, larga hormonas. Se empieza a armar. El embarazo se empieza a fijar y empieza a desarrollarse. Estoy pasando desde el caos, desde la endofunción, hacia la exofunción, hacia el orden. Cuando el orden del embarazo termina, cuando el organismo vivo ya está completamente formado, ¿qué pasa? Nace. Termina. Para dar comienzo a ¿qué? A otra endofunción. El bebé que nace, y no me vas a grabar porque me van a matar, no sirve para nada. No. ¿Qué hace un bebé? ¿Es caos puro? No come por sí mismo, no se puede cambiar los pañales, no se puede mover, no nos puede expresar de ninguna manera comprensible qué es lo que le pasa. ¿Sí? Requiere de toda nuestra atención, es decir, nosotros lo vamos pasando del caos al orden, exactamente, de la endofunción a la exofunción a través de muchísimos años de aprendizaje y ojalá sigamos todavía un poquito más tratando de llegar a la exofunción. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a nuestra formación máxima, nos morimos. Terminamos el otro ciclo. ¿Sí? Este es el mismo ciclo que plantea Lledó de la energía. Tenemos un sube más un regresa, que es tomar la energía y transformarla, que es caos puro, ¿sí? Para pasar al orden de saber de lo que dispongo y lo puedo intercambiar. Ese es el orden. Y la finalidad de este orden, o de esta exofunción, es poder usar esta energía, ¿sí? Trasladarla al otro, compartirla, liberarla, para volver otra vez a ingresar energía. ¿Sí? Esto es lo que decíamos aquí, somos un todo energético, la energía no se gana ni se pierde, sino que se transforma del caos al orden. Veámoslo un poquitito en funciones. Habíamos dicho que ustedes estaban aquí observando, son funciones mentales, tenemos las funciones mentales que vamos a ver cómo se van relacionando entre sí, las emocionales y las físicas también, a pesar de que todas estén trabajando en el mismo momento. Por ejemplo, estamos dentro de la endofunción, ¿no es cierto?, de la energía caótica todavía. Tenemos un sube regresando, ¿sí?, que es mi energía mental, que es mi observación. Ustedes están expectantes, observando, escuchando. Al mismo tiempo, o casi en simultáneo, ustedes empiezan a deliberar, seguimos en el caos. Están deliberando sobre lo que escuchan. Por las caras que veo, algunos no me creen, a otros les interesa, a otros les parece de qué está hablando, qué interés, me perdí, ¿sí? Entonces hacen una deliberación acerca de lo escuchado,
¿Sí? Que lo pueden aprobar, no me gusta, no me interesa. Sí, mira qué bien, ¿no? Cuando ya tienen un pensamiento acabado o más o menos ordenado, ya pasan a tener una claridad en el orden. Pasan al otro mental, que es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya disponen de este conocimiento o de parte de este conocimiento. ¿Sí? Que puede ser aprobado o no aprobado. Y también, para terminar el proceso de la exofunción, tienen la posibilidad de comunicarlo. ¿Qué quiere decir? Lo pueden usar porque les interesó. Pueden decir, la verdad, muy interesante, pero no me sirve para nada. O yo quiero ser grafólogo racional. ¿Se entiende esto? Es decir, pasé del caos de recibir una idea totalmente nueva, ¿sí?, a poder pensar acerca de ella para disponer de ese conocimiento y poder utilizarlo o transferirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Cómo se ve? ¿Eso se refleja en todas las letras de su movimiento? Nos olvidamos de las letras. Nosotros vamos a ver que los trazos están a lo largo de toda la escritura. Con evaluar 3 a 4 renglones del escrito, entre los que tenemos de 400 a 600 trazos, sobra información. Y eso nos da un pantallazo completo del individuo, vale más que todos los test, vale más que todos los análisis clínicos. ¿Por qué? Porque tenemos todo un pantallazo de lo mental, de lo emocional y de lo físico y de lo orgánico. No importa Sí, la sí. energía, en que son casi consciente o inconsciente de algún escrito. No importa. Puedo analizar los 3 primeros renglones. 3 a 4 renglones. No importa. El trazo lo vas a repetir siempre. El trazo es como nuestra huella digital. Aunque esté escribiendo en zona superior, media o inferior, esos son conceptos de grafología tradicional. No, en racional no hay zona superior, media o inferior. Hay movimientos que se dirigen hacia arriba, movimientos que permanecen en el cuerpo en el centro y movimientos que se dirigen hacia abajo. ¿Por qué? Porque la energía es única. Nosotros dividimos en zonas, y acá muchos grafólogos se me enojan, por el principio del positivismo, ¿no es cierto? De que hay que dividir para poder conocer y estudiarlo. Porque en realidad no tenemos zona superior, media e inferior totalmente definidas. Yo no soy sexo de la cintura para abajo y pensamiento del cuello para arriba. En mi sexualidad, si no tuviera pensamientos, ideales, fantasías, no funcionaría el cuerpo. ¿Sí? O sea, funcionamos como un todo. Lo dividimos en zonas o en partes para poder comprenderlo mejor. Pero cuando uno hace un análisis global, tiene que tomarlo en su totalidad. El individuo no lo cortamos, hablamos de la cabeza, hablamos del cuerpo o de las patitas y del sexo. Acá no existen ese tipo de divisiones. El espacio que usa Lledó, el simbolismo espacial, es totalmente diferente al que nosotros usamos en tradicional. Lledó trabaja con diagonales, trabaja con esta energía de la endofunción y de la exofunción, del caos y de la organización. El estudio de firmas que hace Lledó es increíblemente diferente a este. Y se ven tendencias que nosotros aquí en tradicional no las vemos muchas veces. Es como otro tipo de observación. No es ni mejor ni peor, todos suman. Es como que grafología tradicional y racional, una sea una tomografía computada y otra sea una de estas nuevas en 3D o una ecografía. Son distintas maneras de mirar el mismo objeto, el mismo cuerpo de estudio. Y el diagnóstico tiene que ser el mismo. Algunos verán con más detalle si hay un cálculo acá o allá, y otros verán una sombra, pero el diagnóstico es exactamente el mismo. La única posibilidad que tenemos aquí es de pasar de grafopatologías como una técnica aparte, porque las estamos viendo. De hecho, los grafopatólogos se me enojan cuando les digo, lean un poquito de ración, un poquitito, para ver dónde ubicar estos problemas, los problemas cardíacos, pulmonares, se ven con precisión. Ayer se me sorprendió la rotura de un hueso largo, por ejemplo, ¿sí? Lo vemos con precisión y podemos decir si es una rotura vieja, si es nueva, si el hueso está debilitado, ¿cómo para quebrarse en algún momento? Las cirugías se ven porque los dibujamos. Marina, una pregunta, ¿qué es lo que en este segmento del trazo, qué es lo que tenés que buscar, ver, qué ver? Ahí viene la parte interesante. ¿Qué hacemos con el pedacito ese? Claro. Bien, ¿de dónde? ¿Acá ven todos? ¿Sí? Yo para dejar el... ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Ahí vamos a buscar alguna lapicera que hay. ¿Qué
observamos en el trazo? En el trazo consideramos que hay una línea, olvídense de grafología tradicional, ¿eh? Una dirección, yo sé que lo están pensando con las no tiene nada que ver, ¿sí? Y una presión. La línea me habla del componente mental de la función. La dirección es el componente emocional condicional. Pero no explicamos por qué condicional, ahora lo explicamos. Y la presión es física y orgánica. Sedó considera que la emoción está condicionada, y es cierto, por el medio en el que vivimos, por el lenguaje, por la cultura, por la religión, por el nivel socioeconómico, por eso habla de condicionado. Que muchas veces nuestro accionar, nuestro pensamiento, incluso emocional, no es libre, sino que tiene determinadas pautas o límites o normas. En ese, sí. La dirección es el componente emocional y condicional. En la línea observamos el componente mental de la función X que estemos trabajando, la dirección, el emocional condicional y la presión física y orgánica. Sí. ¿Podemos usar el libro negro que no veo? No escribe el negro, nos vamos al azul, a ver si hago. Bueno, gracias. Línea, dirección y presión. No son conceptos de grafología tradicional. Bien, ahí creo que me están entendiendo. Dentro de la línea voy a considerar una forma y una velocidad. Gracias. Acá conseguimos una línea. Sí. Forma y velocidad. Bien. Forma y velocidad. Olvídense de la velocidad en escritura, de la rapidez en tradicional. Dentro de la dirección vamos a considerar un tamaño y una ubicación. A estos conceptos llegamos después de 3 meses de estar viendo lo que es racional. Sí, por eso vamos así como a los saltitos. Y dentro de la presión consideramos un ritmo y una fuerza. La forma me habla acerca de la objetividad o subjetividad en recibir la información. Piensen que son los trazos mentales, ¿sí? La forma en que recibo la información, si es objetiva o subjetiva, y eso lo vemos en lo que nosotros llamamos formas modélicas y automodélicas. Modélica y automodélica. La modélica, es decir, cuando el trazo responde a una forma que tiene que responder, ya sea curva o recta. Fíjense que estamos hablando de pedacitos muy ínfimos, o sea, tenemos grandes curvas y grandes rectas, hasta en trazos que aparentemente son curvos, predomina un poquitito la recta. La forma modélica me habla de la objetividad en la observación o en el pensamiento. Es decir, veo lo que hay. También me habla, tenemos lo mismo, lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?, los dos extremos. También me habla, de acuerdo a cómo se ejecuta el trazo, de la imposibilidad de verlo de otra manera. ¿Sí? O sea, no era tan bueno. Lo automodélico me habla de esta libertad en la observación, es decir, hay subjetividad total. Y también me puede hablar de percibo lo que quiero percibir, esto no lo veo. Esto también lo podemos analizar en los ejercicios de grafoterapia. ¿De grafoterapia tradicional? No. Esto no es trasladable a grafología tradicional, porque la observación es muy diferente. Muy diferente. La grafoterapia, cuando uno decide hacer grafoterapia o necesita trabajo grafoterapéutico, tiene que decidir u optar si va a ser reeducación, grafoterapia tradicional o grafoterapia racional.
no son complementarias, digamos. No puedo usar algún ejercicio de acá para hacerlo en grafología tradicional. ¿Tienen diferentes ejercicios? Totalmente. ¿Por qué? Porque se guían por los trazos. En grafoterapias tradicionales uno hace curvas donde acá tendríamos que tener rectas y estamos modificando funciones que tal vez no las vemos en el momento o no nos damos cuenta de la modificación que estamos haciendo porque tal vez es física y orgánica y al cabo de un tiempo el cliente tiene un problema de hígado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez estamos mandando una mala información a la función hepática. Nosotros sabemos que para que un trazo o un movimiento físico salga naturalmente en el organismo, necesitamos de 200 a 300 repeticiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aprender a relajarse en yoga. Al principio dice relájense y uno está así, ¿no es cierto? Después de 200 veces dice re y ya uno se aflojó por completo. ¿Por qué? Porque mandamos órdenes a la función que ayuda a que el cuerpo se afloje, ¿sí? Aquí, como los ejercicios se repiten de 15 a 20 minutos por día, podemos llegar a hacer esas 200 o 300 repeticiones de enviar la información a la función, ¿sí? De cambiar esta información que estamos mandando. Por lo tanto, a veces las respuestas son muy rápidas del organismo. Entonces, hay que prestar muchísima atención a lo físico y orgánico de no tocarlo. Si hacemos grafoterapias tradicionales, no se preocupen, porque uno da ejercicios con mucha movilidad, si no le das 20 minutos del mismo ejercicio, ¿sí? Sino que planteamos muchos ejercicios y mucha movilidad. Pero si uno le puede ver en racional qué cosas no tiene que tocar en esa grafoterapia común, la puede evitar en los ejercicios que da. De hecho, las grafoterapias comunes han tomado muchos ejercicios de racional, pero los han deformado. Y al deformar un trazo, deformo la información que yo mando a la función. ¿Se entiende esto, no es cierto? Si ya han escuchado bastante de las neurociencias y demás, de cómo yo mando la información y cómo puedo modificarla, ¿sí? Pero la grafo racional también tiene ejercicios como tiene Sí. No es que hay ejercicios específicos. No son los mismos. Si vos los diseñás de acuerdo a la necesidad de cada uno. Bien. Cada uno va a diseñar sus propios ejercicios, porque no todos los ejercicios son para todo el mundo. Es decir, hay algunos poquitos ejercicios estandarizados. Lledó y muchos de sus discípulos trabajaban con la escritura simplemente, con un modelo que hay caligráfico. Pero yo prefiero particularmente trabajar con ejercicios puntuales que no se parezcan a las letras. ¿Por qué? Porque una vez que vos hiciste inconsciente este cambio en la función, lo vas a agregar a la escritura. No vas a cambiar la letra, vas a cambiar esa partecita del trazo, ¿sí? Que hace que esté mal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Me alegro. Porque es complicado. Entiendo que si están de ahí es complicado. Y les veo las caritas. ¿Cómo? Estás como encendiendo así como llamas de está bueno para profundizar y Claro, para... porque lo que pasa es que lo vamos a tener que mezclar con grafología. No se puede mezclar. O tenemos todo. No, son trabajos distintos. Vos vas a poder optar si vas a hacer grafología tradicional o racional en una educación y si manejar las dos podés usarlas. Por ejemplo, yo he leído a Lledó y él tiene el abecedario. Pero eso es muy... Sí. Claro, con los movimientos de sube, baja como deberían ser. Sí. Entonces uno intenta más o menos, por ejemplo, la A, si la tengo muy abierta o cerrada en el medio con cruces, intento hacerla como él. No, eso está mal. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque han leído solo ese librito de Lledó. Ese libro tiene 20 años por lo menos. Las cosas cambian y evolucionan. Lo que nos dice Lledó y lo que aparece en los libros de Mendelbriggs, también incluso como el abecedario modelo, que incluso ha ido modificándose. Ustedes saben que nosotros tenemos ciclos de entre 20 y 30 años en que se van modificando las grafías. Nosotros no escribimos como hace 50 años atrás con la caligráfica inglesa. Incluso la imprenta no es la misma que hace 30 años atrás. ¿Sí? Tenemos esos cambios generacionales, podemos llegar a decir. Por lo tanto, este abecedario también evoluciona. ¿Qué nos muestra? Que también es una de las grandes críticas que se hace a la grafología racional. Tienen un abecedario modelo. En grafología tradicional también.
Si no, ¿cómo sabemos si una letra es redonda o angulosa? ¿Con respecto a qué? A un abecedario modelo. Que Lledó se haya animado a dibujarlo y a decir es este, es una cosa muy diferente a suponer que todos lo sabemos y que decimos es angulosa, o es redonda, o redondeada, o buclada. ¿Sí? ¿Por qué? Con respecto a un modelo que ya tenemos incorporado. ¿Qué nos dice este modelo del abecedario? Simplemente la proporción ideal que tendrían que tener los trazos en sus funciones, representando a las funciones para que vivamos en equilibrio. Cada uno de nosotros tiene un equilibrio muy personal, de hecho vamos a ver que el 50% de estas funciones, el modélico sigue el modelo automodélico, ¿no? ¿Sí? Después vamos a ver en la ubicación que tenemos libre y ordenada. El 50% es libre, o sea, tenemos muchísima libertad en el movimiento de la grafía. Yo no trabajo con el abecedario de Lledó, al menos que hasta las últimas, por ahí las últimas sesiones que podemos trabajar, y siempre les indico lo mismo. No es para cambiar tu escritura. Tu escritura va a seguir siendo la misma y hay que mantenerla. Simplemente hay que modificar aquellos trazos o la energía, la parte del trazo que hay que cambiar. Tal vez lo hago curvo y es recto. Tal vez lo hago más finito y tiene que ser más engrosante. Tal vez lo hago hacia la derecha del eje y tiene que estar a la izquierda del eje. O sea, lo que voy a variar es eso. Exactamente, y además no trabajamos en grafoterapia porque sí. Cuando viene una persona con un problema puntual, es decir, la racional la usamos para problemas puntuales y sobre todo la parte física y orgánica. Hace un mes que no duermo. Tengo un malestar en el estómago y los médicos no encuentran qué es. Tomamos pruebas de escritura muy diferentes a la prueba de escritura que se toma en tradicional, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a ver qué es lo que le pasa, no el origen del mal, sino qué función es la que está mal ahora para empezar a acomodársela. ¿Tiene el estómago inflamado? Bárbaro, vamos a trabajar en la eliminación, en el estómago, vamos a reforzar algunos puntos con determinados ejercicios. Cuando eso se empiece a equilibrar, solita la función va a ir tipo efecto dominó, va a ir buscando el origen y lo va a ir revirtiendo. ¿Cómo se toma la escritura? Ese es otro tema. La escritura la tomamos, a nosotros nos interesa el escrito desde el que escribe, no desde el que lee. Nosotros jugamos, jugando a que fuéramos grafólogos, desde la escritura, desde la grafología racional, nosotros vemos la prueba ya hecha, decimos es de extrógira o es sinextrógira, de acuerdo a lo que nosotros vemos, no a lo que el sujeto escribió. Y muchas veces ni prestamos atención a cómo colocó la hoja. En grafología racional tomamos el escrito frente a nosotros, le pedimos al sujeto que ubique la página, marcamos el ángulo en que inclinó la hoja y ese es el ángulo nuestro de lectura. Muchas veces decimos la escritura es dextrógira, pero ustedes colocan la hoja y escriben vertical hacia sí mismos, o sea, es una escritura vertical, no dextrógira. Eso solamente nos sirve para medir los trazos de otra manera, no porque nos interese si la escritura es dextrógira, vertical o simétrica. Para nosotros eso no tiene ningún valor. Y se toma en un papel especial, el papel satinado, ese papel como de las revistas, el papel de ilustración de 90 gramos con bilomes big, trazo grueso y toda una especificación de cómo probar las bilomes por las manchas de tinta y demás, y trabajamos sobre el original. Sí lo podemos ampliar al principio siempre en algún PDF, no en fotocopias porque deforma y muchísimo, para las primeras mediciones. Después ya uno se acostumbra a medir ¿cómo les pasa a ustedes en tradicional, ¿no es cierto? Si uno va lo mide 2 o 3 milímetros, ya lo pueden ver y se dan cuenta si es chico, grande o si mide 7, porque ya tienen acostumbrado el ojímetro. Aquí tal vez necesitamos esta plantillita de mediciones un poco más de tiempo, porque por el trazo tiene que ser muy preciso dónde termina, para que yo pueda medir su curvatura, si es adelgazante, engrosante, si es más grueso o más fino que otro. ¿Sí? ¿Y la escritura es libre? O sea, Sí. Lo que quiere decir que estás porque no importa, no varía el trazo. Tu huella digital va a ser siempre la misma. Cuando copies, cuando te dicten o cuando escribas cualquier pavada, no sepas qué escribir. Fíjense que a nosotros nos pasa en tradicional, ¿sí? Que empieza el escrito más lindo, más prolijito, así después se le va desarmando. Si medimos eso desde el racional, los trazos son los mismos. El trazo es el mismo, o sea, va a tener las mismas características.
Es la huella digital, podemos llegar a ¿Y decir. el color con que se escriba tampoco importa? O... ¿El color en qué sentido gráfico me decís o el color Claro, de la o sea, transparencia? rojo, azul. No, azul o negro. Ah, azul. Azul o negro, porque vos le das los elementos y escribe frente a vos. Ajá. Sí, tenemos que observar absolutamente toda la postura del sujeto. Cuando ustedes estén cancheros, digamos, o muchos de ustedes y ejercen grafología y demás, uno va a entrar al sujeto y ya sabe qué le pasa, más o menos, ¿no es cierto? Si viene desinhibido, si viene temeroso, ¿sí? Eso uno lo capta, lo ve de la forma en que se sienta, que se pone acá, a ver que lo podemos ayudar. Nosotros nos damos cuenta de eso cuando los vemos. Entonces ya cuando le tomás la muestra gráfica, ya también sabes más o menos, no cómo va a escribir, pero te lo podés ir imaginando. Y ahí le das los elementos porque tenemos que controlar ese acto. En tradicional muchas veces nos traen este papelito que escribió mi abuela porque no tenía una hojita más grande y uno hace lo que puede, pero no tenemos ningún registro, ni cómo fue tomada esa muestra gráfica, ni dónde, ni en qué situaciones. Nos habla del aquí y ahora, bárbaro, ¿qué vino? De hacer las compras, de pegarse con el marido, con el verdulero. Uno no lo sabe y hay muchas cosas que no podés evaluar. Bien, tenemos entonces la escritura que dijimos, lo modélico, la observación pura, ¿sí? Objetiva de la realidad, también el no poder modificarla, o la automodélica, que es la subjetiva, la más amplia, podemos decir, o la que ve lo que le gustó de la realidad y lo reporta. La velocidad puede ser rápida o lenta. Del trazo, no estamos hablando de escrituras. ¿Cómo lo evaluamos? Por la cantidad de irregularidades que ese trazo puede tener. Fíjense que estamos hablando a veces de 1 milímetro o menos que ese trazo mide. Necesitamos lupas de alta graduación. ¿Qué me dice? Esta es la manera en que yo recibo el estímulo y lo elaboro o doy una respuesta. ¿Sí? Estamos hablando del estímulo mental. Rápida quiere decir que soy de rápida elaboración, ¿sí? Que puedo captar y comprender. También puede ser como muy impulsiva, si es rápido, bueno, sí me dijiste, pero no me acordé. Y lenta me da mayor precisión o mayor lentitud en la comprensión. ¿Sí? Lo lento me da seguridad. ¿Sí? El tamaño del trazo puede ser largo o corto, la ubicación puede ser ordenador. La dirección, que me habla de lo emocional, el tamaño me habla de la calidad de las emociones. ¿Sí? Y la ubicación me habla de esas emociones en relación a los demás. Esto fue la... Al revés, sí. El tamaño corto, ¿qué me habla? Del control de la emoción, de lo sustancial, ¿sí? De usar lo mínimo. También me habla de esta cosa de parquedad o de sequedad en la relación con el otro. El tamaño largo es mucho más expansivo, mucho más cariñosa esa relación y también mucho más impulsiva, ¿sí? O de descuido del otro. Tamaño, ubicación, forma, velocidad, todos estos parámetros los tomamos con respecto a determinadas pautas de la escritura, determinadas, no zonas, pero sí podemos decir áreas, es decir, van los trazos en relación a otros o a la parte a la que se dirigen. Los trazos más largos, por ejemplo, son los que se van a dirigir hacia arriba o hacia abajo de la escritura. La ubicación, ¿sí? Que dijimos que es la relación con el otro. Puede ser ordenada, es decir, sigo los parámetros y las normas sociales, o soy rutinario y aburrido en mis relaciones. Y puede ser libre, es decir, tengo la libertad emocional de relacionarme con quien me gusta, o libertinaje, el no considerar al otro. El ritmo. Por eso lo debería hacer con
presión, ¿de qué me habla? De toda la energía en general. Y no consideramos presión como la fuerza que marca el papelito, ¿sí? Sino que la presión la consideramos en su ritmo. El ritmo es la capacidad de sacar fuerzas de donde hay, ¿sí? La posibilidad de aumentar este caudal energético. Y la fuerza en sí mismo sí habla de toda la energía, no solo física, sino mental y emocional, ¿no? Que la función lleva a cabo. El ritmo puede ser adelgazante, nosotros llamaríamos brisados, va afinándose el trazo, ¿sí? Ese ritmo adelgazante me dice que yo voy a ir usando menos energía para lograr el mismo objetivo a medida de que sea necesario, ¿sí? O que estoy perdiendo energía en la función. Y el ritmo engrosante me dice que yo puedo aumentar el caudal energético, es decir, tengo de dónde sacar más energías, o que estoy usando demasiada energía y prepotencia en la función. Y por último, el trazo que representa la fuerza puede ser grueso o fino. El grueso me da potencia, me da fuerza, no solo la fuerza física, sino la fuerza en la toma de decisiones, la fuerza en tomar una postura frente a la vida. También en la agresión, cuando hay exceso de fuerza donde no hay que ponerlo, ¿sí? O un gasto energético extra. Y el fino es como más delicado y más suave, más sutil. Y al mismo tiempo puede ser más débil. Exactamente, más débil. ¿Sí? Fíjense que tenemos 12 trazos y tenemos 12 características. El número 12 en dedo es para jugar a la quinela, más o menos. Cada trazo, cada uno de los 12 trazos tiene 6 características. Porque, ¿viste? Ahí se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque un trazo no puede ser rápido y lento, corto y largo. Cada trazo tiene la opción, digamos que ya está como predeterminada. Mirá, no va, tiene coronita. Bien. Estas características del trazo las conocemos con sencillas letras. Cada uno de estos trazos ya está por definición de la función que cumple. Estas 6 características ya establecidas. No. Muchísimas gracias. Ya tenemos estas características como establecidas de acuerdo a la función. Por ejemplo, vamos a tomar el sube regresando, ¿sí? Que tiene las siguientes características, es decir, la siguiente nomenclatura. Para esto hay tablitas y no se preocupen que no lo van a aprender si quieren aprender racional el segundo día. Nos va a llevar un par de meses llegar a comprender esto o más. El sube regresando tiene estas características. Es lo que nosotros decimos un asegir, donde A es su característica primordial. Cada trazo tiene una característica de estas primordial, importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi sube regresando, vamos a dejarlo en función básica de la observación, del estudio, de cómo yo capto a través de los sentidos, de cómo están funcionando mis anticuerpos, los glóbulos blancos y demás. Se me habla de un montón de cosas de observación y de autoobservación. Estas son las características generales. ¿Qué es A? ¿Qué quiere decir? Que es objetivo. ¿Sí? Dijimos que lo modélico era objetivo. La observación, para estar bien, entre comillas, ¿sí? Y si la observación pura debe ser objetiva, no tiene que haber un juicio previo. ¿Sí? Es rápido. La observación tiene que ser rápida. La deliberación que yo haga después acerca de eso me va a llevar más tiempo, pero la observación es rápida porque ya pasó. ¿Sí? Es corto. ¿Qué quiere decir? Que es sustancial, que vino lo necesario. Es ordenada. ¿Sí? No empiezo un libro por el final ni por el medio, ni tampoco una película que la voy revolviendo y avanzando, sino que voy siguiendo un orden para la comprensión de esa observación.
es adelgazante, ¿sí? Cada vez utilizo menos energía, porque si no, no puedo llegar a captar. Y es fina porque es sutil esta observación. No pongo toda mi garra y mi energía en observar algo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que el trazo en sube regresando debería ser así aproximadamente en una L. Este es un sube regresando, ¿sí? En una O, este sería el sube regresando. ¿Qué quiere decir? Que es A, que es modélico, que es casi recto, pero tiene una tendencia curva. Tenemos una plantilla para medir estas curvas. ¿Sí? ¿Qué es rápido? ¿Con qué lo voy a ver si es rápido o no? Con respecto a otros trazos. Hay trazos los que bajan y los que regresan son mucho más lentos. Tienen más irregularidades que los que suben y que los que avanzan. Si voy a tener medidas para comparar. Ese es corto. Ahí ya vamos a entrar en otro problema porque tenemos que medirlo con respecto a determinadas pautas preestablecidas. ¿Sí? Que es corto quiere decir que no supera la media que estoy tomando como referencia, que eso ya lo veremos más adelante. Es ordenado, ¿sí? Debe seguir determinado orden, es decir, los sube regresando van en decrecientes en la escritura, siempre hacia la derecha del eje. Tenemos toda una cantidad de observaciones del trazo para determinar si sigue o no con estas características. Es adelgazante, es decir, a medida que sube se va afinando, y es más fino que su opuesto que baja, por ejemplo. ¿Qué pasa con este trazo? Fíjense que aquí tenemos las dos características mentales, las dos características emocionales y las dos características físicas y orgánicas. ¿Sí? Tenemos línea, dirección y presión. Dentro de estas características tenemos endofunción, exofunción. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? ¿No se perdió nadie? Sí, pero no me voy a acordar. ¿Cómo? La sigo, pero no me voy a acordar. No te preocupes. Yo tampoco me acuerdo mucho. Están en el sube regresando. La endo y la exo. La endo y la exo. ¿Sí? Tengo endo y exofunción en lo mental, en lo emocional y en lo físico. Con las características de cómo lo percibo, cómo reacciono y qué cantidad de energía pongo. Cualquier falla en cualquiera de estas partes me va a hablar puntualmente en una falla específica de la función. ¿Cómo es una falla? Supónganse que yo haga esta L, ¿sí? Tengo un sube regresando aquí. ¿Sí? Sí. Diferente al que tendría que tener. ¿Ven todos allá también? ¿Sí? Diferente al que tendría que tener. Voy a ver qué características fallan. ¿Es A? No es A. ¿Por qué? Porque no es una recta tendiente a curva, es una curva. Por lo tanto, decimos que es B indebida. Es decir, que tiene la característica opuesta a la que tendría que tener. ¿Es rápido? No, para hacer esta curva el trazo es mucho más lento. Por lo tanto es D indebida. Cuando yo tengo dos indebidos aquí, ¿sí? Me hablan de que la función mental falla por completo. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto no observa la realidad como corresponde y tampoco puede dar una respuesta. Me puede estar hablando de enfermedad mental, de Alzheimer, de obsesiones, de testarudez, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo puedo pensar que falla algo de la observación del organismo, de sus anticuerpos. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme en su función física y orgánica, si también hay fallas, o incluso en la parte emocional. ¿Sí? ¿Es E? ¿Es corto? Sí, no supera la pauta, podemos decir que es E. ¿Es ordenado? No, aquí vamos a ver que de acuerdo a los parámetros este trazo es libre. ¿Por qué? Porque no se sitúa en la proporción que debe situarse hacia la derecha del eje. Por lo tanto es H indebida. Muy bien, le dijo H por ahí. ¿Es adelgazante? Supongamos que sí, y es fino con respecto al otro, supongamos que sí. Por lo tanto, puedo suponer que en la parte física al sujeto no le pasa nada. Está bien de anticuerpos, está sanito corporalmente. En la parte emocional tenemos un problema. Tenemos un problema en cómo él responde. ¿Sí? Recuerden que la H es la exofunción, ¿sí? Que tiene que ver con esta ubicación, que tendría que ser ordenada y es libre.
¿Sí? Sí, sí. Pero el tema más problemático que yo tengo aquí es la observación. ¿Qué tengo que hacer si yo encuentro esto? Esto se llaman disgrafías, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer cuando encuentro esto? Sobre todo cuando tengo unos indebidos que me invalidan toda una función. Me voy a ir directamente a las otras funciones dentales. Es decir, de la observación me voy a ir a la deliberación, ¿sí? Y después me voy a ir de cómo termina de deliberar y dispone para ver cómo lo comunica. A ver si ahí también hay fallas. En general, cuando tenemos fallas en el origen de la función, falla el resto. O sea, la falla si se me da aquí en el avanza bajando porque ya viene de un poquito antes. Y cada uno de los movimientos tiene una 6 sigla. características. Cada uno de los 12 trazos tiene 6 características. Qué bueno. Podrías venir a Mendoza. No, no Qué vamos a arte. estudiar allá. Está bueno. Nos vamos allá. Nosotros somos más, es una. Bueno. Nos vamos todos, dejamos Mendoza vacía. Voy a, ahora como, bueno, te encontraste la falla, ¿qué haces? ¿Qué haces? Primero buscamos toda la falla que hay. Y si concuerda o no con lo que el individuo te vino a preguntar. Porque tal vez siempre actúa así medio neurótico y obsesivo. Y si no viene por eso, no se lo tocas. O sea, nosotros vamos a tocar puntualmente lo que le molesta. Lo que no le molesta, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Y analizás todo un renglón, digamos, o 4. una letra determinada? No, letras no hay. Olvídense de las letras, buscamos trazos. No buscamos zonas, no buscamos márgenes, buscamos trazos. Sí le vamos a dar, cuando demos la organización general, una página organizada. Ya veremos de acuerdo al individuo qué tipo de página le damos. Si con márgenes más amplios, hojas, lo que llamamos hojas pautadas. Tenemos distintos diseños de hojas pautadas y cada uno va a hacer sus diseños de hojas pautadas y de ejercicios prácticos de acuerdo al sujeto que somos. No son todos iguales. No todos no duermen por lo mismo o tienen un malestar estomacal por el mismo motivo. O sea que el ejercicio nunca va a poder ser igual. Ahí tenemos creatividad. Y sí tenemos que aprender a hacer el modelo caligráfico a la casi perfección. No está, van a ser todos distintos los modelos caligráficos. No los vamos a poder reproducir todos iguales, aunque hagamos el intento. De cómo se realiza cada letra para cuando tengamos que enseñar esa proporción y sobre todo cuando tengamos que enseñar el trazo. Vos haces este trazo fino, lo tenés que hacer más grueso. Entonces tenemos que tener la posibilidad de dibujarlo. Obvio que, de acuerdo a nuestras funciones, va a haber días en que no nos sale el trazo. Tendremos alguna opción, en lugar de decir no me sale, decir bueno, en lugar de este vamos a hacer este otro, lo vamos a dibujar de distinta manera. ¿Sí? Sí. Y Bien. en cuanto a la letra, ¿qué nos podemos pedir? Por ejemplo, porque hoy por hoy mucha gente escribe en imprenta. Que escriba en imprenta y le podemos pedir al menos un renglón en cursiva. Nosotros vamos a comparar el escrito del individuo, o sea, vamos a comparar los trazos con los trazos que tendrían que estar o que sigan estas características. Si solamente vamos a medir los trazos que están donde deben estar, los demás no. ¿Por qué? Porque si un sujeto hace trazos de más o de menos, nos habla de una hiperfunción o de una hipofunción. En toda escritura vamos a tener lo que llamamos distrazos. Va a haber trazos indebidos, ¿sí?, que están porque están, que no sirven para nada, pero los ponemos como accesorios. Intrazos, trazos que tendrían que estar y no están, ¿sí?, y trazos cambiados, que en lugar de un trazo me hizo otro. Eso que me habla, un trazo cambiado, me habla de que cambió el orden de las funciones. Un hipertrazo, un exceso de trazo que no tendría que estar y está, me habla de que la función se repite continuamente. Por ejemplo, un pensamiento obsesivo o la acidez estomacal. Cuando tenemos acidez, ¿sí?, tenemos exceso de producción de jugos gástricos. Cuando sudamos por demás, por ejemplo, ¿sí?, cuando generamos un cálculo en un riñón o en la vejiga o donde fuera, hay exceso de función. De que de un cálculo y de acuerdo a los trazos vas a evaluar cuál es el trazo de la solidificación, en qué órgano está, porque además ahí nos seguimos complicando. Cada uno de estos trazos, que no podemos ver todo en 2 horas, llevan un año por lo menos. Cada uno de estos trazos responde también a un órgano y a un aparato o a un sistema. Tenemos 12 sistemas, cada uno responde a un sistema. ¿Se aplica a niños y adultos? Sí. ¿Cuál
tiempo te lleva a hacer un análisis de una persona? Lo que pasa es que vos no haces el análisis completo en el momento. Viene el individuo a la sesión, te explica por qué viene. En general, la grafología racional es solo para grafoterapéutica, digamos. Hay unas tablas más rápidas como para evaluar personalidad, que cuando uno maneja bien racional son más útiles y más rápidas que la tradicional. Pero yo la uso poco en realidad, porque uno está más acostumbrado a mirar escrituras en global, digamos, y en general que en parcialidades. Cuando viene el individuo, haces toda la anamnesis, todas las fichas de lo que nos corresponde hacer, sobre todo de qué es lo que le está molestando o inhabilitando. Si tiene algún diagnóstico médico lo consideramos también. Viene mucha gente que dice el médico no sabe qué me pasa, que eso me sucede habitualmente. Vengo porque el médico no sabe qué tengo. Bien, vamos a ver. Tomas la prueba gráfica y ya, perdón, con una primera impresión de esa prueba gráfica ya uno tiene 10, 20 o 40 ejercicios en la cabeza que son útiles. Le vas a dar no más de 5 a 7. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un solo ejercicio por día. Porque estamos mandando tanta información a la función que no podemos hacer muchos. O sea, 15 a 20 minutos va a ser un solo ejercicio. Si ese día el ejercicio salió igual al modelo, al día siguiente va a pasar al otro. Y si no, va a continuar con ese. O sea que para la primera semana, 5 a 7 ejercicios sobran. Durante esa semana yo empiezo a evaluar. Si es mental, me voy a ir más a los trazos mentales. Si es físico, siempre vamos a mirar todo. Pero recién ahí empezás como a evaluar la escritura y a realizar, son planillas muy precisas. ¿Veis? La racionalidad. Esto más esto más esto. Voy a ir elaborando las planillas y voy a ir viendo cuáles son las funciones más importantes a las que les tengo que seguir mandando información para equilibrar. Siempre tocando lo que al sujeto le molesta, no lo que no le molesta. Si es obsesivo y no vino por las obsesiones, va a ser unos ejercicios perfectos, no les quepa ninguna duda. Pero no voy a tocar su pensamiento obsesivo hasta que no me empiece a molestar o inhabilitar. Si viene con tensión baja, pero toda la vida tuvo tensión baja, no le voy a subir la tensión. Ese trazo lo voy a dejar como está y voy a tratar incluso de no tocarlo o no incluirlo en un ejercicio. Los trazos que hizo por demás, voy a tratar de no incluirlos y sí incluir los que hizo de menos. Hay ejercicios muy sonsos que al sujeto, si no puede realizar ese trazo porque la función falla, no lo puede hacer. A veces decimos, ¿qué ejercicio es fácil? Sí, para el que no tiene problemas de hígado, por ejemplo. Para el que tiene problemas de hígado, no le sale. Por ejemplo, ¿cómo se lo Claro, depende cuál sea el problema. Ahí hay que ver qué letra, cuál es el trazo que falla. Pero por ejemplo, en la grafoterapia común, la C, que hace la F para el equilibrio, ahí como es, un palito, es un ejemplo de algo de depende. Un ejemplo, cualquiera. Un ejemplo del movimiento, a ver, de exceso de observación, tenemos que sacarlo sube regresando, tenemos que bajar a la determinación y a la comunicación. Bien. Un ejercicio podría ser esto, por ejemplo. Yo trato de que se parezcan lo menos posible porque si yo les doy esto, el sujeto va a terminar haciendo su H. ¿Sí? Y yo no apunto a que haga una H, sino que cambie este tipo de trazos. ¿Sí? Hay otros ejercicios, por ejemplo los baja, ¿sí? O avanzo centrado, bajo centrado, o hacer algún avance y baja. Parece, bueno, yo estoy en el mismo, se ve que algún tema tengo. Otros ejercicios que hacemos son estos, por ejemplo, que nos han copiado de grafoterapia tradicional y hacen esto. Sí. Este es un baja regresando. El baja regresando es esto si lo llevamos a letras. Es recto. El baja regresando es mi energía y mi fuerza. No es solo la fuerza física, es la fuerza en las decisiones, es la tosudez, es la terquedad. Si yo doy esto, no estoy generando ningún equilibrio, lo estoy haciendo un sujeto maleable y manipulable. Para que este ejercicio funcione, tengo que hacer esto.
Y si es que el sujeto necesita tanta reposo. Y ese ejercicio que hiciste primero, el arriba, no, el de al lado, ese lo estudiamos para la concentración. Pero Sí, mucho más pero es abierto. la concentración. Sí, depende de la escritura. Depende de la escritura, lo ampliás o lo... Pero es la concentración en el movimiento, la repetición del movimiento. Es decir, ustedes no buscan otra finalidad del ejercicio. Por eso digo, no podemos usar las dos y mezclarlas. Si tiene problemas de concentración y con eso ustedes logran que se concentre más o que piense más, lo siguen usando, pero no mezclan racional. Racional concentración es algo totalmente distinto porque tengo que trabajar con los mentales. Subo regresando, regreso bajando, bajo avanzando y un avance subiendo. Podría trabajar con algo parecido, bueno, nos va a salir parecido a una L, podría trabajar con esto, podría trabajar con esto. Nosotros trabajamos en módulos pequeños de ejercitación, como si fueran palabras, no trabajamos en un renglón continuo. Porque en grafoterapia tradicional sí o no. Por la fluidez, y sí, cuando vos haces todo... Vos hablaste lo de corrido sin tener espacio para decir. No, negativo, no. Cuando escribís todo seguido porque Sí, lees no, todo seguido. muchísimo, pero no de esa manera. Es lo mismo, tenemos que tener módulos. Nos movemos en módulos de pensamiento. Los chicos más. Los chicos tienen que tener entre una palabra y otra al menos un dedito de los de ellos. Eso es continuidad en un niño, no hacer un renglón seguido. El que hace un renglón seguido, además lo estamos estimulando a que coma más porque no pueda parar la continuidad de la acción, que hable por demás. Veo que se ríe. Todo es culpa de la grafoterapia. Todo mi problema. No, Tal cual, yo no como además por otra cosa. hay que optar con cuál van a trabajar y tener su fundamento. Yo dejé de trabajar particularmente con grafoterapias tradicionales cuando vi esto y dije, ¡apa! ¿Qué estoy haciendo? Y me puse a evaluarlas. Ya trabajando con esto, por lo que estás diciendo, vos no estás de acuerdo con la grafoterapia. No es que no la esté de compartís. acuerdo. Sí, la comparto. No la uso. No la usas, No, pero no. sí en lo personal, digo. No. En algunos casos uso, pero no uso renglón continuo. Ajá. No uso ejercicios que tengan problemas estos con estos trazos, y lo que trato de adaptar los trazos a la grafología nacional, pero no es que no comparta ningún principio grafológico. Todas las corrientes grafológicas sirven, todas suman. No es que una esté mal o esté bien. Hay mucha gente. Son distintas y son distintos abordajes con distintos objetivos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a trabajar en niños cuando el niño tenga un problema. Falta de atención no es un problema. Falta de atención es que hay falta de atención sobre él. ¿Sí? Que tendremos que hacer dibujar a todo el entorno. O sea, pero cuando viene la mamá con el nene con TDA, que está medicado por el neurólogo, con ¿no lo vamos a tratar entonces? Si están capacitados, sí, lo tratarán con grafología vamos a tradicional. ver, sí. Claro, y lo tratarán con tradicional. Hay que tratar a las familias totalmente y al neurólogo que le digan. Sí, a lo que quieras, pero tenemos más parámetros con escritura. Si el dibujo no nos sirve para hacer un diagnóstico completo. Y las planillas que hablaban. Perdón. Sí. Mira, vos estabas diciendo, por ejemplo, que con los trazos vos te puedes dar cuenta, por ejemplo, si tuviera un problema de hígado. Sí. Eso se manifiesta en el trazo que haces con respecto en algunas letras, es como algo... No importan las letras. El trazo que representa el hígado, que es el bajo avanzando, el avanza subiendo, que es el de los filtrados, van a presentar anomalías que me van a decir a mí, ¿sí? Para presentar anomalías, sobre todo la parte física, ¿sí? Que me va a decir a mí que el problema está ahí. Y voy a trabajar con esos trazos. Pero por acá viene una... Sí. Las planillas esas que vos nombraste recién. Sí. ¿Se ven? Cada uno las hace, yo les enseño a hacerlas. O sea, si no aprenden a evaluar trazos, no les sirven. Porque las planillas se completan con los datos de los trazos. Y cada uno hace su propia planilla. Así como cada uno hace su propio listado de los aspectos que va a evaluar o no en grafología tradicional, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propia metodología de trabajo. Acá, si bien es como más específica las mediciones y demás, cada uno, yo traigo planillas de estándares y cada uno se reelabora su propia planilla. Sí, ¿había alguien más? En el Sí. caso de los miedos, ¿De los? en el caso de los miedos, en el trazo, ¿cómo sería? Depende miedo a qué, miedo a dónde, son regresan.
Los trazos son siempre, los miedos están siempre en regresa, porque es lo que yo elijo que me va a dar miedo o no. Es una selección, aunque nos parezca que no, yo elijo en algún momento de mi vida, de mi historia, que le voy a temer y a que no. Y en general son los regresos. Que yo los pueda expresar en los avances es otra cosa. A los hijos. Sí, bueno, no sé, tendríamos que ver toda la escritura, y si no aparece un pedacito exclusivo de trazo. ¿Sí? Ahora todos vamos a pasar a hacer una M. No es la más significativa la M, la dice ninguna, el trazo. Sí, perdón. Sí. ¿Cuál sería el ejercicio, digamos, cuando uno empieza con problemas en huesos? ¿Qué tipo de problema en el hueso? Falta de calcio. Falta de calcio. Falta de calcio sube avanzando, pero hay que trabajarlo con otro para ver si la falta de calcio es en cadera, en codos o demás. Tenemos que ponerlo en el lugar, porque si yo te doy un ejercicio para subir los niveles de calcio, se te van en el riñón como piedritas. En cadera. Entonces habría que ver tu escritura, habría que evaluar la disponibilidad para la ejercitación y ahí trabajar. ¿Y cómo es la combinación? Por ejemplo, si vos tenés que trabajar un solo trazo que es un nuevo avanzado. En general no es un solo trazo, son varios. No falla una sola función en un solo pedazo. Claro, vos te fijás, o sea, por ahí es más significativo el sumo avanzando, pero tiene ciertos Exacto, y siempre lo vas a ir compensando. Y trabajar en el ejercicio todo, digamos, la combinación de esos trazos. A veces 2, 3, hasta 4 o 5 trazos. En cada ejercicio por eso 3, 4 trazos, pero al dar la continuidad de los íconos de ese ejercicio estás trabajando todos los que tenés que trabajar. No trabajamos nunca el trazo que está en exceso. Por ejemplo, el sujeto puede borrar algo. El sujeto que escribe así, ¿sí? Más, bueno, se me fue una de más, un sujeto que escribe así, evidentemente no necesita reforzar ni su sube regresando, ni su regresa bajando, ni su baja avanzando, que son precisamente la observación, ¿sí? El pensamiento acerca de la observación y la disponibilidad. ¿Qué le pasa a este sujeto? Le da vuelta en la cabeza todo el tiempo algo. Ese ejercicio, no sé por qué se ríen, ese ejercicio, no le voy a dar ningún sube regresando ni nada. ¿Qué le voy a dar? Algún sube centrado, algún sube avanzando para la autosuperación y poder superar esto. Si es que vino por esto. Si vino por un problema del hígado, ¿sí? Voy a evaluar el baja avanzando, que es el hígado, el avanza subiendo, que es la función hepática también y de filtrado. Voy a ver que lo tiene en exceso, eso quiere decir que hay exceso de trabajo sobre el pobre hígado. Entonces le voy a dar ejercicios que alivien esos trazos. Y vos dijiste que tenemos 12 y que cada uno correspondía a órganos. ¿Cómo lo dividís? Los trazos, ¿Cómo los sí. sistemas? ¿Cómo lo dividís? Cada uno corresponde a un sistema y cada uno corresponde, cada uno corresponde a un órgano. Entonces vos ves si la falla está en el hígado, además vamos a ver el trazo que implica hígado o riñón y vamos a trabajar reforzando el órgano particular. Y los dividimos sistema digestivo, exactamente. Sí. Y eso para darlo ahora sí rapidito, no es rapidito, los sistemas y los órganos. No, por lo menos mencionarlo no. Tenemos que hablar de grafofisiología, porque hay un manualito de grafofisiología donde nos dice todas las funciones del organismo y cuáles son las características, o estas se llaman esencias, cuáles son las esencias del trazo que se corresponde para que la función física o fisiológica esté correcta. No, eso no lleva un mes, por lo menos. Una pregunta. Mi hijo, volviendo a lo de la escuela, mi hijo tiene dos problemas. Hace todo así como vos decís, todo corrido. Habla mucho y es muy flaquito, entonces necesitamos que coma. Por eso cuando él más o menos se organiza va a empezar a separar algo hay. Esperemos que sí. Enseñar a poner el dedito entre palabra y palabra. Ajá. Eso es lo más fácil, eso lo usan mucho las maestras, ¿no es cierto? Un dedo, entre palabra y palabra va un dedo.
Lo pone, escribe la otra palabra, pone el dedo, escribe la otra ¿Y palabra. una persona que come mucho, por ejemplo? ¿Cómo? Una persona que come en exceso. La persona que come en exceso es subcentrado. Subcentrado es necesidad pura. Es el como mucho, el fumo mucho, el me enamoro. Lo que uno hace sin pensar, eso es subcentrado. Enamorarse es subcentrado. No hay voluntad en el enamoramiento, sí. Algunos se enamoran por voluntad. Y hay que asesorar. Depende, no te querés enamorar nunca más en tu vida. No, digo. Los subcentrados me hablan de todos los problemas alimenticios. La bulimia, la anorexia, la obesidad, todo eso está en el subcentrado, que es como yo manejo el comprador compulsivo, el que no compra nada. Son todos temas del subcentrado. ¿Por qué? Porque es el menos volitivo, no hay voluntad en el subcentrado. Actúa por necesidad pura. ¿Sí? Enamorarte es necesidad pura. Un vicio es necesidad pura. Uno no piensa si se va a tomar un trago más de alcohol o no. Si lo tiene, lo toma. O a fumar un cigarrillo o a drogarse. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Siempre y cuando el sujeto venga por ese problema, lo podés trabajar. Ahora, si no le molesta, no. Todo trastorno alimenticio está en lo sube, que es la adquisición. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer una terapia, yo no sé lo que... No rompí nada. No sé si tengo alguna enfermedad o algo, entonces no voy a ir por ese problema. Vos me vas a decir cuál es el problema que yo tengo, ahí a revisar. Depende por qué venga. Si vos venís porque a ver qué pasa, no. Porque la grafología tradicional. Eso va a ser. Si vos venís, no sé, quiero saber algo de mí, es grafología tradicional. Ah, perdón, te desenchufeamos. No, pensé que había sido el proyecto. Tiene pila. David, ¿no tenés algún modelo acá para mostrarnos de la planilla? Para ver cómo es. No he traído, pero si quieren se las dibujo, pero es larguísima. Porque están los 12 trazos. Vamos a hacer el modelo reducido. ¿Sí? Está trazo por trazo. ¿Sí? Sube, regresa. Están las 12 características, porque yo tengo las que corresponden y las que no, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo las 12 características. Tengo si hay disgrafías, es decir, intrazos, ¿sí? Indebidos, cambiados. Tengo la cantidad de trazos que tengo que tener y las que tengo. Tengo la cantidad de disfunciones, es decir, son muy complejas. Y uno les va llegando, vamos a darle crucecitas y cantidades. Fíjense que en 4 renglones tenemos, depende del tamaño de la escritura y demás, de 300 a 600 trazos que tenemos que evaluar. Dividido en estos dos, o sea, uno tenemos 60, tenemos 40, de otro 118 y tenemos que ir evaluándolos. Sumamos todos los trazos que tiene que haber en el escrito de acuerdo al modelo, todos los trazos que hay, todos los trazos que el sujeto cambió, todos los trazos que no están. Hay sujetos que escriben así, por ejemplo, ¿no es cierto? Y según el modelo de Lledó, esto debería ser así. Entonces yo tengo acá un montón de trazos que no están, que fallan. ¿Qué quiere decir? Que la función no se cumple. A veces que la función no se cumple. Y a veces que ya la función actúa tan perfectamente que no necesita representación. ¿Cómo me doy cuenta? Por el análisis del resto. ¿Y qué bibliografía podríamos hacer? Sí. No sé, tiene que ver con usted llamando la atención de la forma que iniciar la L a la mitad de cuando bajás. Este es el modelo. Ah. Esta L es modélica. ¿Por qué? Porque este trazo, este sube regresando, es más corto que el baja avanzando. Si yo hago esto, voy a tener los trazos en igualdad y me van a faltar características de las funciones. Ninguna letra tiene un trazo inicial. Ese es un trazo accesorio, para nosotros es un indebido. Hay un sube avanzando indebido. Quiere decir que el sujeto o se esfuerza mucho por algo, o que tiene problemas de calcio. La A comienza así. La A es un regresa bajando, un baja avanzando, un avanzo subiendo, un subo centrado, un bajo avanzando y un avanzo centrado. Yo tengo que seguir este modelo. En la medida en que la A que yo hago tengo variaciones, voy a ver qué pasa. ¿Por qué usan funciones de más o de menos con respecto al modelo? Pero en ese caso, porque la A nos enseña de otra forma. Mi amor, sí, no, perdón, esto lo vamos a aclarar para todos los grafólogos. No digan me la enseñaron así, por eso la sigo haciendo. ¿Cuántas cosas nos enseñaron que no había que hacer y hacemos? Entonces, la F me la enseñaron así, ¿sí?
Pero Malvina, ¿y ahí cómo hacen la Lo que pasa es que- ¿Cómo Es que- tenemos las letras? Con los coligamentos. Pero el coligamiento es el movimiento anterior y es otro movimiento más que una letra. Este movimiento es de la letra anterior. Si yo empiezo una palabra con A, ¿para qué lo necesito? Y si yo voy a escribir casa, el movimiento este parte de la C y este parte de la S. Bien. ¿Sí? Y no necesito acá venir Bueno, con pero una por supuesta. ejemplo, mala, Sí. donde la L tiene que venir hacia Sí, ahí abajo. sí, pero porque tiene coligamiento y es una avanza subiendo. Bien, ahí entonces, No, ¿cómo ven generalmente ese avanza trazo hacia un lado, ahí? Pero es otro trazo. Si yo escribo mala, ¿sí? Aquí tengo la avanza subiendo y acá tengo el mismo sube regresando que yo dibujo ahí. Ah, bien. ¿Sí? Pero si yo escribiera la o un artículo, entonces ahí Es sí decir, tengo que la si Si letra. vos escribieras son así, iniciales. si vos escribieras así, este avanza subiendo y sube regresando. Este avanza subiendo es un indebido, es un trazo que no tiene que estar y está. ¿Qué quiere decir? Que vos esa función la haces de más. El avanza subiendo es la adecuación, es el tratar de estar bien con el otro, de estar siempre bien, es exceso de filtrado en el organismo. ¿Sí? El exceso de filtrado, ¿qué hace? No solo sudoración, exceso de función hepática, renal, menstruaciones mucho más curiosas. Es decir, que en el modelo de abecedario que vos tenés, no hay lo que nosotros le llamamos zonas iniciales. No, porque es un accesorio. Vos fíjate Pero que la sí zona son inicial es un finales. rasgo de ataque y es un accesorio dentro de los trazos grafológicos. Y zonas finales sí. Depende. En el modelo tuyo. Sí, hablo de- esto. Claro. Pero son cortas, son como sustanciales. Algunas son un poco más largas. Y los microgestos, ¿Cómo? Y lo ves como trazo y como exceso de trazo. Sí vemos lo que llamamos subgrafismo, que es lo primero que observamos cuando tenemos la escritura, que ya son anomalías por sí mismas, por ejemplo los microtemblores. Sí observamos en qué trazo está el microtemblor. Los ángulos indebidos para nosotros no son ángulos, para nosotros son picos. ¿Por qué? Porque un ángulo no implica una posición y demás, sino que esta función terminó y empieza otra totalmente diferente, con otro sentido. Y la letra imprenta mayúscula, por ejemplo, que sale del modelo básico, no se considera como que le faltan trazos. No, nunca va a venir nadie con imprenta mayúscula a hacer grafoterapia. No nos vamos a topar con ese caso. Y si lo tenés que analizar, lo analizás con grafoterapia. ¿Cómo es eso? No entendí. Que nunca va a venir nadie que dibuje en imprenta mayúscula a revisar algo sobre sí mismo. El mismo hecho de escribir en imprenta mayúscula ya lo dota de independencia, de autoridad, si hay exceso de ángulo, ¿no es cierto?, de oposición o de terquedad, nunca van a decir a ver qué me pasa, me ayudan. ¿Y qué libros o qué nos puedes orientar para profundizar un poquito más de...? Material no hay. Los libros que hay son muy viejos y conceptualmente han cambiado mucho. Está el libro de Lledó, El curar por la escritura, que ha sido el libro polémico de cómo podía curar, que no se puede curar. No curamos, yo vuelvo a insistir. Sí tratamos de lograr equilibrio. Si el sujeto se desequilibró y se dio cuenta, bueno, vamos a tratar de pegarle una acomadadita para volverlo a equilibrar. Ojalá pudiéramos curar. ¿En ese libro salen formas de letras? Salen las letras y salen los ejercicios viejos, que no hay que utilizarlos. Y después está Escritura y Salud, perdón, ahí está, Escritura y Salud de Víctor Andwix, que es bastante difícil de conseguir, que es como un códice, está como muy desarticulado. Yo lo que he hecho para dar los cursos es reorganizar el libro para que se comprenda.